Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este acto, que es un espacio nuevo de reflexión sobre la última sentencia que el derecho comunitario ha dictado sobre el abuso de temporalidad. Brevemente recordaréis que antes de que conociéramos, gracias sobre todo a Javier Arauz, la importancia de la Directiva 1999/70, considerábamos el acceso a la función pública desde el prisma exclusivamente español, desde las normas 7/85, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Constitución, etc. Afortunadamente, esta normativa europea nos ha abierto una autopista para luchar contra el abuso de temporalidad, que es una constante en nuestras administraciones, y sobre todo a partir del 19 de marzo de 2020, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión dictó una sentencia aplicable al Reino de España, cuyo artífice es quien va a hablar en un momento. Él es Javier Arauz, abogado del Estado en excedencia y uno de nuestros principales baluartes en esta lucha. Sí que os tengo que decir que tiene que salir en un vuelo urgentemente para Granada, de manera que el acto, pues a las 7 menos cuarto, prácticamente acabará. Habrá un espacio de intervención y después otro de breves preguntas que dará por finalizado el acto. Así que, sin más preámbulos, bienvenido Javier Arauz de Roble de nuevo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias a todos por venir y por escucharme. Algunos además sois repetidores, con lo cual agradezco todavía mucho más vuestra asistencia. Claro, yo veo aquí a personas, veo aquí a sujetos de derecho, cuando hasta ahora eran objetos, eran personal temporal que estaban contratados y que tenían que dar gracias por estar prestando un servicio a los ciudadanos, un servicio público a los ciudadanos. Y ahora lo que veo son personas que tienen derechos, y uno de los derechos básicos de todo trabajador es el derecho a la estabilidad en el empleo. Desde uno de los triunfos que tenemos, uno de los triunfos que hemos conseguido con la democracia ha sido precisamente conseguir la estabilidad en el empleo. Pero curiosamente lo hemos conseguido acabando con los contratos basura en el sector privado. Pero en el sector público, que tiene que dar ejemplo al sector privado, resulta que tenemos unos niveles de temporalidad que rozan el 40, el 50, el 60%, el 80% de algunos ayuntamientos, en determinados sectores el 100%. Una de las cosas que yo he descubierto cuando he empezado a trabajar con vosotros es un dato espectacular, y es que estáis en los servicios claves de la administración, donde no quieren estar los funcionarios de carrera. ¿Por qué? Pues son plazas más complicadas, mayor responsabilidad, horario más desagradable, menos libertad, hasta el punto que, por ejemplo, ¿dónde estáis en sanidad? En los servicios de urgencias. El 90% de los sanitarios que trabajan en los servicios de urgencia son interinos. Los que nos han salvado del COVID son interinos. Los que nos han salvado del COVID. En educación, ¿dónde estáis? No estáis en los centros docentes que están en los centros de las ciudades, donde está la burguesía, donde no hay problemas, estáis en los extrarradios. Y los otros docentes donde hay problemas de estructuración familiar, de drogas, donde hay problemas serios. Ahí el 45% son, o más, o 60% de los docentes son interinos. En los servicios sociales, en los ayuntamientos. El 90% de los trabajadores sociales de los ayuntamientos son interinos. ¿Por qué? Porque el funcionario de carrera no quiere trabajar con gente mayor, con violencia de género, con ese tipo de asuntos que son, digamos, complicados. Ahí es donde estáis. Estáis justo en los servicios esenciales que prestan las administraciones públicas a los ciudadanos. Ahí es donde estáis vosotros. Y lo habéis hecho además correctamente.
no os merecéis otra solución que no sea la estabilización, porque habéis desempeñado vuestra tarea pública de manera brillante, con lo cual no valoramos otra vía que no sea la estabilización. Y gracias a Dios, estamos en Europa. Y gracias a Dios tenemos una normativa comunitaria que nos permite hablar de estabilidad del personal público, que nos permite buscar una solución de estabilización de este personal. No sé si esto se ha apagado. No. ¿Por qué os lo digo? ¿Por qué? Porque igual que España lleva luchando por la estabilidad en el empleo desde la democracia, Europa considera la estabilidad en el empleo como un derecho social básico de todos los trabajadores europeos. Y no puede ser que un español vaya a Alemania, a Grecia o a Luxemburgo y sea fijo a los 2 años de trabajar en el sector público y que un trabajador alemán venga a España y esté 30 años en régimen de precariedad en el empleo en el sector público sin obtener ningún tipo de estabilización. Eso es lo que no admite Europa. Precisamente por eso dictó una directiva, que es la directiva de la que os hablaba antes José Luis, la directiva 1999/70, que persigue una cosa esencial. Persigue 2 objetivos fundamentales. Uno, la no discriminación entre los empleados temporales y los empleados fijos. Y segundo, acabar con la precariedad en el empleo. Y para ello, ¿qué hace Europa? Pues una cosa elemental, sancionar a los empresarios, o obliga a sancionar a los empresarios que no cumplan con esta directiva. Es decir, que siguen abusando de la precariedad en el empleo. De tal manera que obliga a los Estados miembros a sancionar a las administraciones empleadoras que abusan de la temporalidad. Pero Europa no es tonto. Y Europa lo que quiere es que esta sanción sea real, efectiva, y que sea disuasoria. No se trata tanto de sancionar, sino de evitar que se siga produciendo este abuso en la precariedad en el futuro. Estos son los 2 requisitos que exige Europa. España cumplió la directiva entró en vigor en el año 1920 y España modificó el Estatuto de los Trabajadores de tal manera que el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores establece que para los empresarios privados los trabajadores que trabajen más de 2 años pasan a ser fijos automáticamente. ¿Por qué? Porque el legislador entiende que esa necesidad no es puntual, no es coyuntural, es estructural y obliga a hacerlos fijos. Sin embargo, España se olvidó, entre comillas, de establecer una sanción en el sector público y nos hemos mantenido así durante 20 y tantos años en este régimen de precariedad en el empleo. Y esto no es posible ya. No es posible porque Europa nos ha dicho que también en el sector público hay que aplicar la directiva y que también en el sector público hay que fijar una sanción. El primer concepto que tenemos que manejar es saber quiénes están en abuso en la temporalidad. El abuso es un concepto de derecho comunitario, no es un concepto interno. Tenéis que olvidaros de lo que entendéis por abuso en el derecho nacional, lo que tradicionalmente se ha entendido por abuso en España. El abuso es simplemente destinar a trabajadores temporales a realizar una función que no es temporal, que no es provisional, que no es coyuntural, que no es puntual, que no es urgente, que no es excepcional, que es ordinaria, que tienen que estar realizando las funciones de carrera o los laborales fijos. Eso es el abuso nada más. De tal manera que el abuso se puede producir en el minuto 1 del contrato. Os voy a poner un ejemplo. Hay secretarios municipales que son interinos y resulta que han entrado a través de un proceso selectivo. Es decir, el ayuntamiento, en vez de convocar una oposición para que ingrese en esa plaza un secretario de carrera, convoca una oposición para que ingrese en esa plaza un secretario o un interventor interino. Cuando sabe que es una plaza estructural, todo el minuto 1, ese señor ya está en abuso. Aún así, hay algunas reglas que nos permiten determinar cuándo se produce el abuso. Nos dice la sentencia 19 de marzo, nos dice, mire usted, el abuso se produce por 3 elementos. Uno, ¿cuál es? El tiempo de servicios. Otro, ¿cuál es? El porcentaje de temporalidad, porque donde hay muchos temporales es evidente que los temporales no están realizando una función puntual, están realizando una función ordinaria, estructural. Y el tercero, ¿cuál es? La no convocatoria de oposiciones, para seguir abusando de la temporalidad. En cuanto al número de años, hay elementos que nos permiten definir cuándo por el número de años, un dato objetivo, se produce un abuso. Europa. Sentencias de 14 de septiembre de 2016. Apreciaba un abuso en el caso de una auxiliar administrativa española que llevaba 2 años de servicios. 2 años. Sentencia de Luxemburgo, año 2017. Condenaba al Gran Ducado de Luxemburgo por no prever una sanción para aquellos empleados públicos que llevaban más de 2 años de trabajo continuado. Sentencia reciente, 11 de febrero de 2021. Aprecia un abuso en el caso de unos trabajadores públicos que llevaban 2 años de servicio. Luego, si os fijáis, en Europa, a partir de los 2 años se entiende que hay un abuso. ¿Por qué? Porque la necesidad ya no es puntual, no es coyuntural. Se está utilizando esos trabajadores temporales para realizar una función estructural. 2 años. Si me voy a la normativa interna, pasa lo mismo. El Estatuto de los Trabajadores, lo he dicho antes, establece que trabajadores privados que trabajen como empresario más de 2 años pasan a ser fijos. ¿Por qué? Porque el legislador ya ha entendido que a partir de 2 años la necesidad no es puntual.
es estructural. En el sector público, en el EBEP, se establece lo mismo. El artículo 10.4 te dice que las plazas vacantes servidas por interinos tienen que estar incluidas en la oferta pública de empleo del año del nombramiento y, si no fuera posible, en la del año siguiente. ¿Por qué? Porque a partir de los 2 años el legislador entiende que la necesidad ya no es puntual y, por lo tanto, esa plaza tiene que estar cubierta por un funcionario de carrera. Por ello obliga a incluir en una oposición. Luego, a partir de los 2 años, esa plaza tiene que ser una OPE, que tiene que estar ejecutada en el plazo de 3 años según el artículo 70 de la EBEP. 3. Para los funcionarios de carrera se establece lo mismo. La ley, el reglamento de ingreso de la función pública te dice que las comisiones de servicio, la de los funcionarios de carrera, tienen un plazo máximo de duración de 2 años. ¿Por qué? Porque el legislador entiende que más de 2 años esa necesidad no es puntual y, por tanto, esa plaza tiene que incluirse en un concurso de traslados, una promoción interna, para que puedan acceder otros funcionarios de carrera a esa plaza. 2 años. Igual. Luego, si os fijáis, a partir de los 2 o 3 años, en estos términos, el abuso está producido por el número de años. El segundo elemento, ¿cuál es? Os lo he dicho antes, que es la temporalidad excesiva, que revela que el interino no está realizando una función provisional, sino una función ordinaria, la que necesita el ayuntamiento, la comunidad autónoma o la administración del Estado para prestar ese servicio. ¿A partir de cuándo se produce un abuso? Lo ha definido la normativa comunitaria, a partir del 8%. Por eso, precisamente, Montoro, en la Ley de Presupuesto del año 2017, se comprometía a reducir la temporalidad al 8%. A partir de un 8%, Europa no admite excesos de temporalidad. 8% que se refiere no solo a la entidad pública, sino también al servicio, porque hay entidades públicas que tienen un nivel de temporalidad muy bajito, el 14%. Pero en otras entidades públicas, en algunos servicios, la temporalidad es del 80% o del 100%. ¿Me explico? En ambos casos se está produciendo un déficit estructural de funcionarios de carrera que se cubre a través de funcionarios interinos, que es lo que no quiere Europa. Luego también, a partir del 8%, quedaros con esa cifra, es un punto referencial que nos permite determinar el abuso en función de la temporalidad. Y el tercer elemento que os he dicho antes, la no convocatoria de procesos selectivos, que es lo que hacen las administraciones públicas. Contrato un temporal, como el temporal o interino presta el servicio público de una manera brillante, lo dejo en un régimen de precariedad en el empleo, con una consecuencia gravísima, o 2 consecuencias gravísimas. ¿La primera cuál es? Pues la primera, que a mí me parece absolutamente deplorable, es que lo mantengo en un régimen de despido libre y gratuito. En el siglo XXI hay 900.000 empleados públicos en España que a fecha de hoy están sometidos a un despido libre y gratuito, propio del siglo XVIII. Se van a la calle, llevan 30, 25, 40 años de servicios sin ni siquiera una indemnización por despido. Libre y gratuito. En el siglo XXI. A mí, si fuera político, y aquí hay muchos, me daría vergüenza que tenga unos compatriotas en un régimen aplicable de despido libre y gratuito en el siglo XXI. Y con otras consecuencias derivadas, que son 2. La precariedad del empleo es que es perversa, por 2 razones. Porque precariedad del empleo significa precariedad personal, familiar y social. No se puede pedir una hipoteca. Tengo médicos que llevan 20 años trabajando en el SERMAS, por ejemplo, en Madrid, o aquí en el Servicio Andaluz, que no pueden pedir una hipoteca porque tienen un empleo interino, un empleo temporal. No se la dan los bancos, por ejemplo. No pueden proyectar su vida, no saben si van a estar aquí trabajando, van a estar en otro lado los docentes, por ejemplo, van a estar en otra provincia, se mueven por toda la comunidad autónoma de Andalucía, cada año en un centro docente distinto. Pero también la precariedad del empleo provoca otro efecto más perverso, que es la desprotección del trabajador. Porque está amenazado con un despido libre y gratuito, pues evidentemente es más dócil y realiza prestaciones distintas a las que puede hacer un funcionario de carrera. Eso es lo que no quiere Europa. La estabilidad del empleo se concibe como un mecanismo de protección del trabajador. No es un derecho del trabajador frente al empresario, un derecho individual porque le permite mantener un régimen de estabilidad personal y familiar, pero también es un derecho porque le permite protegerse frente a los abusos, entre comillas, que puedan realizar los empresarios, en este caso las administraciones empleadoras. La sentencia de la semana pasada, de 3 de junio, no es que sea un paso hacia adelante, es que es el salto. ¿Por qué? Porque nos libera o supera todas las excusas que se ponen en España. En España se nos decía, no, aquí no hay abusos. ¿Por qué? Porque el interino se le contrata a expensas de lo que ocurre en un proceso selectivo, porque la crisis económica del año 2008 provocó que no pudiéramos contratar por las famosas tasas de reposición. Pues bien, la sentencia acaba con todos estos argumentos. Nos dice 3 cosas que son clave. Nos dice, primero, los que tienen un solo contrato
un solo nombramiento que pervive en el tiempo, también están protegidos por la directiva, frente a lo que venía diciendo el Tribunal Supremo, que decía que un señor podía estar trabajando 20 años, pero si tiene un solo contrato expreso o escrito, no estaba protegido por la norma comunitaria, porque la norma comunitaria hablaba de sucesión. La sentencia no dice, no, mire usted, que la sucesión puede ser expresa, pero también puede ser tácita, implícita, que se produce cuando la renovación se va produciendo año a año debido a que no se convocan los procesos selectivos. Es decir, la no convocatoria de procesos selectivos implica una renovación tácita, una nueva relación que provoca que la relación sea sucesiva, con lo cual acaba con el argumento que empleaba el Tribunal Supremo hasta el año pasado, hasta el año 2020. Segundo, se decía también que en España no había abuso porque el interino conocía que iba a ser contratado hasta que se proveyera la plaza por un funcionario de carrera a través de los procedimientos selectivos reglamentarios. La sentencia dice que no, que es que ese régimen no es ajustado a la directiva. ¿Por qué? Porque no existe ninguna sanción a quien no convoca los procesos selectivos, porque no hay ningún límite temporal real a la convocatoria de procesos selectivos, hasta el punto de que hay ayuntamientos que llevan 20 años sin convocar procesos selectivos, sin tener el interior una sola oportunidad de convocar, de aquí la condición de fijo, porque no se le ha convocado ningún proceso selectivo, o si se han convocado han sido con plazas tan ridículas que era imposible aprobar. Había a lo mejor 100 interinos, se convocaban 3 plazas. Es absurdo que estaba cubriendo, no se estaba tratando de acabar con la temporalidad, se estaba tratando de cubrir las plazas de que iban jubilándose o falleciendo. Luego, este elemento tampoco es una justificación para el abuso. Y el tercer elemento, que es básico de la sentencia, es que nos dice que la crisis económica del año 2008, lo dice expresamente, y las tasas de reposición y las prohibiciones de convocar OPE de los años 2007 al año 2012, no justifican nunca ni un abuso, ni la falta de medidas sancionadoras, ni tampoco la limitación de los derechos de los trabajadores. El derecho a establecer el empleo es tan básico de los trabajadores europeos que no caben excusas de ningún tipo, ni siquiera de orden económico, presupuestario o de organización. Es un derecho básico de los trabajadores europeos. Y porque las administraciones públicas lo han hecho mal, porque nuestros políticos lo han hecho mal y ya han provocado o no han sabido gestionar la crisis económica, eso no les permite nunca limitar el derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores. Fijaos lo importante que es esta sentencia, porque acaba con todas las excusas que se oponían en relación con el abuso. Ahora vamos a la consecuencia. Entiendo que todo el mundo está en abuso, es decir, aquí en el Ayuntamiento nos han convocado oposiciones durante muchos años, las que se han convocado han sido en números absolutamente ridículos. Os recuerdo que el 10 y la sentencia, el artículo 10.4 del EBEP y la sentencia de 29 de octubre de 2010 del Supremo decía que todas las plazas vacantes tienen que estar en OPEs todos los años. Todas las plazas vacantes, no una ni dos plazas vacantes, todas las plazas vacantes seguidas por interinos en ofertas públicas de empleo, todos los años. Pues como digo, ahora nos toca determinar la sanción. Todo el mundo está en abuso. Es evidente que el Ayuntamiento de Marbella, como otros muchos ayuntamientos, no es una excepción. También lo digo, es decir, desde el Estado, que tiene un nivel de temporalidad del torno al 8%, hasta la Comunidad Autónoma Andaluza, que tiene el 40% de temporalidad, hasta ayuntamientos que tienen el 82% de temporalidad. En esos ayuntamientos, el Ayuntamiento de Marbella no es ninguna excepción, ni ningún otro ayuntamiento, como digo. Ahora toca aplicar la directiva, determinar cómo se sancionó ese abuso. Pues mirar, como os decía anteriormente, también el derecho de la Unión nos permite determinar cuál es la sanción. A mí me da cierto apuro, por no decir vergüenza, que una vez más, como con las cláusulas suelo, como con las cláusulas abusivas de las hipotecas, sea Europa el que nos tenga que decir cómo hay que proteger los derechos de los ciudadanos. Y Europa nos lo dice también en esta materia, nos dice, mire usted, hay que sancionar los abusos. Y es obligatorio la sanción. Y la sanción además tiene que ser disuasoria, no basta con cualquier sanción. Veremos cuál es la sanción que se aplica en España, porque en el sector público no hay ninguna sanción fijada. Es decir, lo que ha hecho España es lo que han hecho otros países de la Unión Europea. Como no quiero estabilidad en el sector público, no aplico la directiva en el sector público y no la transpongo a nuestra legislación interna. De tal manera que en la legislación española no existe ninguna medida sancionadora a imponer, evidentemente, al responsable del abuso, a la administración, y que proteja a la víctima del abuso, como es normal, en este caso al trabajador. En estos casos, lo que la directiva dice es que cada Estado miembro puede fijar la sanción que estime más adecuada. Ahora bien, si no la ha fijado, precisamente para dejar de aplicar la directiva en el sector público, lo que procede es la fijeza, la transformación de ese empleado público, la conversión de ese empleado público víctima de un abuso en un empleado público fijo, equivalente o igual que los
funcionarios de carrera o laborales fijos comparable. ¿Por qué? Porque lo que está sancionando el Estado miembro que, incumpliendo sus obligaciones y por no aplicar la directiva, no ha fijado la sanción en el sector público. Esto lo ha dicho el Tribunal de Justicia Europea, lo viene diciendo desde el año 2006, no es nuevo, pero lo ha redundado todavía más en relación a España en los últimos tiempos. La cuestión es, ¿existe en España una sanción en la legislación española para sancionar los abusos? Os digo que no. No lo digo yo, lo ha dicho ya el TJUE. La sentencia 19 de marzo nos cierra las puertas. Porque ¿qué dice la sentencia 19 de marzo? Dice, mire usted, los procesos selectivos, los procesos de estabilización, lo que diseñó Montoro en el año 2007, que era convocar oposiciones y concursos de oposiciones, no son una sanción. ¿Por qué no son una sanción? Pues muy sencillo, porque de la convocatoria de un proceso selectivo no se deriva ningún efecto sancionador, ningún efecto perjudicial para la administración responsable del abuso, ni ninguna compensación para la víctima del abuso. De que el Ayuntamiento de Marbella convoque un proceso de estabilización, ¿dónde está la sanción? ¿Qué perjuicio sufre el Ayuntamiento? Ninguno. Y se trata de sancionar el abuso, de sancionar al responsable y de proteger y compensar al trabajador víctima de un abuso. Luego la sentencia, en los apartados 97 y siguientes, dice, no, mire usted, los procesos de estabilización son una solución para el futuro, pero no para los que ya están en abuso. Hay que fijar otra sanción distinta a los que ya estáis en abuso. Es más, nos dice, los procesos de estabilización no cumplen la directiva porque son abiertos, porque pueden participar los ciudadanos, de tal manera que se puede dar lugar a que el sancionado sea la víctima del abuso, si no supera ese proceso selectivo. Es decir, es como si voy borracho y atropello a una señora en la autovía y se le sanciona a la señora y no a mí que voy borracho. Aquí hay que sancionar a las administraciones empleadoras que son las responsables del abuso, nunca a la víctima del abuso. A la víctima del abuso hay que compensarla. Luego, los procesos de estabilización, que era el mecanismo que teníamos diseñado en nuestro país para acabar con la aplicación del empleo, no nos vale. Nos deja con las manos atadas. Esto no sirve. Sentencia 19 de marzo de 2020. Vamos a otra figura, el indefinido no fijo, que es una figura que fue creada por la jurisprudencia de los años 90. Claro, el indefinido no fijo es que es un temporal. El indefinido no fijo es como un laboral temporal que cesa cuando se provee la plaza para un funcionario de carrera o se amortiza. Luego, un indefinido no fijo es una figura que tampoco encaja con la directiva. Si se trata de sancionar el abuso en la temporalidad, no podemos sancionar el abuso en la temporalidad con más abuso y más temporalidad, que es el indefinido no fijo. Luego, la sentencia también acaba con esta figura en su apartado 102 y dice, mire usted, indefinido no fijo no vale como sanción porque no disfruta de las mismas condiciones de trabajo que los fijos. Es decir, porque no es un fijo. Y nos apunta cuál es la solución, la fijeza como solución para sancionar estos abusos en la estabilidad. Luego, hemos acabado con los procesos de estabilización, hemos acabado con la figura del indefinido no fijo. ¿Qué nos queda como sanción? Una indemnización. La sentencia lo dice, una indemnización sí cumple los requisitos de la directiva, es sancionadora para la administración que tiene que pagar y compensa a la víctima del abuso. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, en primer lugar, la indemnización tiene que estar fijada en la ley. No puede ser inventada por los tribunales, porque existe un principio de reserva de ley en materia sancionadora. Y dos, que tiene que ser disuasoria. El problema es que el concepto de indemnización disuasoria es un concepto que no viene del derecho nacional, viene del derecho anglosajón. En nuestro ordenamiento jurídico las indemnizaciones son compensatorias, compensan un daño. En el derecho inglés las indemnizaciones compensan un daño y penalizan al causante del daño, por eso son disuasorias. Por eso en nuestro país no hay ninguna indemnización disuasoria que nos permita aplicar la directiva comunitaria. Luego tampoco hay indemnizaciones, tampoco lo digo yo, lo ha dicho el Supremo. La Sala Social del Supremo en el año 2019 y la Sala de Contencioso Administrativo del Supremo en septiembre de 2018 dijo lo mismo. Dice, mire usted, es que en España no hay indemnizaciones para acabar con la precariedad en el empleo en el sector público, porque ninguna indemnización que la que yo me pueda inventar, ninguna es disuasoria, son todas compensatorias. Las únicas indemnizaciones que hay en nuestro país son las del despido improcedente del Estatuto de los Trabajadores, pero estas indemnizaciones las cobran los fijos, no las cobran los temporales, luego no nos valen. Y tres, claro, el Tribunal de Justicia Europea, insisto, Europa es mucho más listo de lo que pensamos, o mucho más lista de lo que pensamos. El Tribunal de Justicia Europea dictó una sentencia en el mes de marzo del año 2018 que es importantísima, porque el Tribunal nos dice lo siguiente, con toda razón del mundo, dice, mire usted, una indemnización a un empresario privado, como sale de su bolsillo, sí es disuasoria, porque al final le cuesta poner el dinero. Pero en el sector público no. Pues el sector público no sale del bolsillo del responsable, sale del bolsillo de los ciudadanos, a través de sus impuestos. No le cuesta pagar una indemnización, siempre y cuando haya presupuesto, no le cuesta nada. Por eso, en esta sentencia el tribunal dice, no, mire usted, en el sector público no basta con una indemnización.
tiene que ir la indemnización acompañada de otra medida efectiva y disuasoria, consistente en multas personales a los responsables del abuso, para que así eso les disuada de seguir abusando de la temporalidad en el sector público. Es decir, lo que dice la sentencia es que indemnización más multa sí es disuasoria. Indemnización sola no es disuasoria. En nuestro derecho no hay ni indemnizaciones ni multas. Os he dicho que hasta la fecha un interino se va a la calle, lleve 40 años trabajando como hay algunos, o 35 años trabajando, sin indemnización y en un sistema de despido libre y gratuito. Luego, tampoco hay indemnización en nuestro país. Lo que nos queda por aplicar, pues solo nos queda lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Europea. Cuando un Estado miembro no ha establecido en su legislación una sanción en el sector público para garantizarse que se va a acabar con la precariedad en el empleo, no cabe más opción que la fijeza. La transformación de ese empleado público en un empleado temporal, víctima de un abuso, en un empleado público fijo. Claro, uno dice, claro, es que Europa es lista y por eso ha establecido esta sanción, para evitar que los Estados miembros la esquiven, la toreen. Pero es que resulta que en nuestro ordenamiento jurídico también alcanzamos la misma conclusión aplicando normas nuestras, aplicando normas internas. Os voy a poner 3 ejemplos. Mirad, desde 1881, siglo XIX, el Código Civil en su artículo 6.4 te dice que en todos los casos de fraude de ley hay que aplicar la norma jurídica que se ha tratado de eludir. ¿Qué ha tratado de eludir las administraciones públicas la contratación de empleados públicos temporales en abuso? La fijeza. Ha preferido contratar en régimen de precariedad en el empleo a sus trabajadores para evitar reconocerles la estabilidad. Luego, lo que hay que tratar de aplicar es la norma jurídica que se ha tratado de eludir, la fijeza. 6.4 del título primero del Código Civil, norma del siglo XIX. 2. Claro, si un funcionario interino ocupa la misma plaza que un funcionario de carrera, con sus mismas obligaciones, con sus mismos cometidos, con sus mismas funciones, con sus mismas responsabilidades y con la misma permanencia en el tiempo que un funcionario de carrera, porque lleva 10, 20 o 30 años trabajando en esa plaza, ocupando esa plaza, hay igualdad de obligaciones, igualdad de derechos. Artículo 14 de la Constitución española. Luego, habrá que sujetarlos a las mismas causas de cese que a los funcionarios de carrera, simplemente porque están realizando las mismas funciones que los funcionarios de carrera y con su misma permanencia. Segunda razón. Y tercera razón. Claro, se nos dice que el interino no tiene derecho a estabilidad porque no ha superado un proceso selectivo, porque está en contra del artículo 23 de la Constitución. Claro, aquí hay un error, en mi opinión, y es que lo que así hablan no se dan cuenta de que la estabilidad o la inamovilidad del funcionario de carrera no deriva del 23 de la Constitución de la forma de acceso, deriva del 103 de la Constitución. ¿Qué dice el 103? El 103 dice que las administraciones públicas sirven con objetividad e imparcialidad los intereses generales. La inamovilidad del funcionario público frente al trabajador privado lo que trata es de proteger al interés general, garantizarse que va a servir con objetividad e imparcialidad los intereses generales para evitar las presiones políticas, arbitrarias, interesadas de las autoridades. Como yo soy inamovible, usted no me puede presionar para hacer otra cosa que no sea satisfacer con objetividad e imparcialidad el interés general. Luego, si el funcionario interino ocupa la misma plaza que el funcionario de carrera, con sus mismos años de servicios, y realiza las mismas tareas, tendrá que disfrutar de la misma inamovilidad que el funcionario de carrera. Pero no como un derecho del funcionario, sino como una garantía de que va a servir con objetividad e imparcialidad los intereses generales. Luego, si os fijáis, también la normativa interna nos permite concluir en que la estabilidad de este personal debe ser la única solución posible, la conversión de este personal en empleados públicos fijos. Lo cual, y esto es importante reconocerlo, no significa igualdad con los funcionarios de carrera. ¿Por qué? Porque es verdad que el funcionario de carrera seguirá manteniendo un estatus superior, un estatus distinto, no superior, distinto, que le permite obtener ciertas preferencias en algunos derechos, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con la concurrencia competitiva. Ha superado una posición y tiene más puntos que el funcionario interino que ha superado otros procesos selectivos, pero no específicamente la oposición para ingresar en ese cuerpo. Por ejemplo, efectos de movilidad, vertical y horizontal, de promociones internas, de ascensos, de comisiones de servicio, pues es lógico que el funcionario de carrera tenga más puntuación en esos eventuales concursos. Pero esto no significa que no haya que reconocerle un mínimo de estabilidad en el empleo aplicándole las mismas causas de cese que los funcionarios de carrera al personal temporal interino. Esto que os estoy contando, que suena
bien o mal, pero suena, resulta que se va reconociendo por el Tribunal de Justicia Europea, poco a poco. El 30 de septiembre de 2020, el tribunal dicta un auto que en mi opinión es esencial, importantísimo, pues, después de la sentencia del 19 de marzo. ¿Por qué? Pues este auto resuelve unas cuestiones prejudiciales que planteaba el Tribunal Supremo portugués, que a raíz de la sentencia nuestra del 19 de marzo de 2020 le pregunta al tribunal: oiga, ¿yo tengo obligación de hacer fijos sobre los funcionarios interinos portugueses porque la legislación portuguesa no ha fijado una sanción? A pesar de que la legislación prohíbe hacerlos fijos, la legislación portuguesa hacerlos fijos. Y el tribunal le contesta que sí, que tiene obligación de hacerlos fijos hasta tanto la legislación portuguesa no establezca una sanción para dar cumplimiento a la directiva. ¿Por qué? Pues porque por aplicación del principio de preferente aplicación del derecho de la Unión Europea hay que aplicar siempre el derecho de la Unión sobre la normativa interna, porque si cualquier país miembro pudiera ampararse en su legislación para dejar de cumplir una norma comunitaria, nunca cumpliríamos las normativas comunitarias que no nos gustasen. No es que mi legislación me lo permite, no me lo prohíbe, es que mi Constitución me lo prohíbe. De esa manera nunca aplicaríamos el derecho de la Unión. Para evitar eso se acuña el principio de prevalencia o preferente aplicación del derecho de la Unión, que permite aplicarlo incluso en contra de las normativas nacionales, aunque esa norma nacional sea la Constitución. Ni siquiera nos podemos amparar en la Constitución para dejar de cumplir una norma comunitaria. Y esto es importantísimo. Frente a estos argumentos que emplea mucha gente, dice: no, es que usted no puede hacer los fijos porque la Constitución lo prohíbe. No, mire usted, la Constitución no lo prohíbe. La Constitución lo que dice es que no podrán adquirir, que para hacer el empleo público hay que hacer a través de un proceso selectivo, pero los interinos han superado un proceso selectivo. Desde la Constitución del 1978 nadie puede hacer el empleo público si no ha superado un proceso selectivo. Y un proceso selectivo es una oposición o un concurso de méritos. Porque tan infuncional de carrera es quien ha superado un concurso de méritos como el que ha superado una oposición, con los mismos derechos. ¿De acuerdo? Luego, si habéis superado oposiciones, como habéis superado muchos, o habéis superado un concurso de méritos, que puede ser de una entrevista hasta un currículum, la diferencia entre una oposición y un concurso de méritos es que es sencillísima. En una oposición te examinas de un temario. En un concurso de méritos te examinas de tu vida profesional, de tus títulos. Pero es un examen igual. Al final los mejores son los que son seleccionados. Luego da igual que entres por un concurso de méritos que entres por una oposición. Al final sigues siendo funcionario. Luego, no es verdad que la Constitución prohíbe el acceso al empleo público de los interinos, la fijeza de los interinos. Como digo, este auto del 30 de septiembre es claro. Si la legislación no establece una sanción, la sanción es la fijeza. Cualquier duda, además, es resuelta por otra sentencia posterior. La sentencia 11 de febrero de 2021, de hace pocos meses, que dice exactamente lo mismo. Analiza el caso, en este caso, anterior a Portugal, en este caso es Grecia. En Grecia había una ley de 1920, siglo XX, principio del siglo XX, que establecía que los interinos podían convertirse en fijos como una medida sancionadora. Sin embargo, la Constitución griega de 2001 prohibía que por ley pudiera hacerse fijo a los interinos. Pues bien, el tribunal nos dice: mire usted, la autoridad administrativa lo que tiene que hacer, o judicial lo que tiene que hacer, es investigar si en la legislación griega existe alguna sanción. Y si no existe, tendrá que aplicar la ley griega, que permite hacer los fijos. Aunque esa ley esté en contra de la Constitución de 2001, que lo prohíbe expresamente. ¿Por qué? Pues por dos razones. Por la aplicación del principio de prevalencia del derecho de la Unión, que prevalece sobre las constituciones internas, y dos, porque en otro caso el abuso quedaría sin sanción y se comprometerían o socavarían los objetivos y el efecto útil de la directiva comunitaria. Luego, la sentencia 11 de febrero va en la misma línea que la que os estoy explicando. La sanción, la fijeza como única sanción, diga lo que diga la normativa interna. Hace pocos meses, el 30 de marzo de 2021, el abogado general de la Unión Europea también evacúa unas conclusiones en otra cuestión prejudicial de otro asunto distinto del Tribunal Europeo, que se refería a unos religiosos italianos. Y dice lo mismo el abogado general. Por el principio de derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 47 de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, hay que aplicar hay que procurar la conversión del interino en fijo, si la legislación no establece ninguna sanción, y sin aplicar, dice el abogado general, la normativa interna que lo prohíba. Luego, como veis, Europa va en la línea de la estabilización en sus últimas sentencias y resoluciones judiciales. Pero es que resulta que en nuestro país también vamos en la misma línea. Resulta que
En la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2021, la que se aprobó en diciembre del año pasado, hay un precepto, el artículo 87, que te dice que las empresas privadas que se conviertan en públicas, sus trabajadores seguirán desarrollando la tarea pública, las funciones de los funcionarios de carrera, con la condición a extinguir, es decir, hasta que se jubilen. Es decir, el legislador nacional en la Ley de Presupuestos nos dice que una empresa privada que ha seleccionado a sus trabajadores con arreglo a normas de derecho privado, que los mantiene en régimen de derecho privado, pasa a ser pública y esos trabajadores pueden desarrollar las mismas funciones que los funcionarios de carrera hasta que se jubilen, y resulta que los trabajadores públicos, como sois vosotros, que habéis sido seleccionados con arreglo a normas de derecho público, libre concurrencia en procesos selectivos y libre concurrencia con otros aspirantes, que llevéis desarrollando la tarea pública durante años, no tenéis el derecho a permanecer en vuestros puestos de trabajo con la condición de extinguir, a seguir desarrollando las funciones de los funcionarios de carrera con la condición de extinguir. Es un absurdo. Si es constitucional esa ley, y es constitucional porque nadie la ha impugnado y ha sido aprobada por el Parlamento, ¿por qué no va a ser constitucional la estabilización del personal público seleccionado con las normas de derecho público? Es que absurdo, absolutamente absurdo. Por tanto, también el derecho interno caminamos en la misma línea. Y por eso no entendemos, o yo por lo menos no entiendo personalmente, por qué el legislador nacional no ha optado ya por fijar en la ley o aprobar una ley que os haga fijos. No lo puedo entender, porque vuelvo a la sentencia 11 de febrero del 2021. Primero ya la ha hecho con las empresas privadas y segundo, vuelvo a la sentencia de febrero de 2021, la de Grecia, la que os decía la de la ley y la Constitución griega. Lo que hacen esta sentencia del tribunal es decir, mire usted, si hay una ley que fije una sanción y los haga fijos, hay que aplicar esa ley con preferencia a la Constitución. Luego, si el Gobierno aprueba una ley en la que se determine que es la fijeza la solución, se aplicará esa ley con preferencia a lo que diga la Constitución del 78. Sin ningún problema, lo ha dicho el TJ del 11 de febrero de 2021. Como ocurre con las empresas privadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2021. Exactamente igual. Claro, aquí hay muchos políticos y me diréis, oye, claro, entonces hay que esperar a la ley. No, no hay que esperar a la ley. Yo lo que os digo es que el legislador puede hacerlo, pero eso no os libera a las autoridades administrativas o no libera a las autoridades administrativas de sancionar los abusos. Si en un Estado miembro, cualquier Estado miembro, pudiera ampararse en que la ley no ha regulado, en que la directiva o la norma comunitaria no se ha traspuesto para dejar de aplicar la normativa comunitaria, nunca aplicaríamos las normas comunitarias que no nos interesan, que no nos gustan. Precisamente por eso se acuña el principio de eficacia directa, se llama, o de efecto útil y de cooperación leal de las normas comunitarias. En virtud de estos principios, las autoridades administrativas tienen obligación de aplicar la normativa comunitaria, aunque diga lo que diga la ley, aunque no haya sido traspuesta, tienen obligación de aplicarla. Por tanto, no estáis liberados, ninguna autoridad administrativa está librada de no aplicar la directiva comunitaria, aunque no se haya sido traspuesta a través de una ley. La solución no la puede dar el legislador. Es lo que tendría que haber hecho el legislador, haber traspuesto la directiva en una ley, como hizo con el sector privado. En el Estatuto de los Trabajadores en el año 2020, llevamos 21 años de retraso. Es una solución, pero el hecho de que no lo haya hecho no libera a las autoridades administrativas, a los alcaldes, corporaciones locales, diputaciones, entidades públicas o administraciones públicas en general, no las libera de aplicar la directiva y de hacerlos fijos a los empleados públicos víctimas de un abuso. ¿Por qué? Pues porque la normativa comunitaria hay que aplicarla, y que hay que aplicarla aunque no haya sido traspuesta a las legislaciones nacionales. Cuarto, alguno me dirá, está muy bien eso, pero también es verdad que las últimas sentencias han dicho, la 19 de marzo, la de 3 de junio, dicen que la directiva en este punto no tiene eficacia directa, porque no es suficientemente clara. Y aquí tengo que haceros dos observaciones nuevamente. La primera, claro, las sentencias lo que dicen es que no tiene eficacia directa la cláusula 5.1 del acuerdo marco. Perdona que sea un poco técnico en este punto. La cláusula 5.1 del acuerdo marco es la que regula las medidas preventivas para evitar abusos futuros. Es decir, la que otorga libertad a los Estados miembros para legislar lo que estimen conveniente para evitar que en el futuro se produzcan abusos en la temporalidad. Otra cosa son las medidas sancionadoras cuando el abuso ya se ha producido. Cuando el abuso se ha producido, la sentencia del TJ nos dicen, por ejemplo, el apartado 88 de la sentencia 9 de marzo de 2020 nos dice, mire usted, cuando se ha producido el abuso es indispensable la sanción, aplicando el artículo 2 de la directiva. Luego, primero, nos dice que es indispensable la sanción, no dice que será optativa, potestativa, arbitraria,
condicional, no, dice, mire usted, cuando se produce un abuso, la sanción es indispensable, hay que aplicar una sanción. Y dos, no dice que la sanción, la obligación de sancionar derive de la cláusula 5.1 del acuerdo marco, dice que deriva del artículo 2 de la directiva, que es el que establece que las autoridades administrativas y judiciales tienen obligación de garantizar el cumplimiento de los objetivos que se establecen en la normativa comunitaria. Luego, la obligación de sancionar no deriva de la cláusula 5.1 que tiene una eficacia directa, sino de la cláusula del artículo 2 de la directiva que se obliga a sancionar. Y dos, el hecho de que no tenga eficacia directa la directiva no significa que no haya que aplicar la sanción, es indispensable la sanción. Y os recuerdo lo que dice el EBEP. El EBEP lo que dice es que no pueden adquirir la condición de funcionario de carrera los que no superan un proceso selectivo. Esa es la limitación que existe. Pero todos habéis superado un proceso selectivo, no uno ni dos, algunos hasta 3 y 4 procesos selectivos. Luego, por tanto, estéis dentro de lo que establece el EBEP. Habéis superado un proceso selectivo en libre concurrencia con otros aspirantes y, por tanto, tenéis derecho a la misma estabilidad que ellos. Pero en cualquier caso, no olvidéis nunca que nosotros lo que estamos pidiendo es la transformación en fijo del personal temporal víctima de un abuso. Fijeza que va entendida en un doble sentido, uno alternativo al otro. La fijeza es transformación en funcionario de carrera, los que sois funcionarios interinos, o laborales fijos, los que sois laborales temporales. Pero también subsidiariamente lo que se está pidiendo es, no adquiriendo la condición de funcionario de carrera ni laboral fijo, al menos que se os reconozcan los mismos derechos que los funcionarios de carrera. Es decir, que se os reconozcan que quedéis sujetos a las mismas causas de cese que los funcionarios de carrera o los laborales fijos, sin adquirir esa condición. Luego, no estamos vulnerando la normativa comunitaria, lo que estamos haciendo es interpretar, aplicando el derecho de la Unión, interpretando de una manera conforme con el derecho, interpretando el derecho nacional conforme con el derecho de la Unión, de tal manera que, sujetándoos a las mismas condiciones de funcionarios de carrera, a las mismas causas de cese que los funcionarios de carrera, quedáis igualmente protegidos por la directiva, se os consigue la estabilidad sin adquirir esa condición y sin vulnerar el EBEP. Luego, la propuesta que estamos haciendo nosotros es una propuesta perfectamente compatibiliza el derecho de la Unión con el derecho nacional, no vulnera el EBEP y no vulnera tampoco y aplica la normativa comunitaria. Lo que no es solución es lo que se está diseñando en este país, que son los procesos de estabilización, los procesos selectivos. Lo ha dicho la sentencia europea, los procesos selectivos no son una sanción, pero es que tampoco es una solución justa. ¿Por qué? Porque no pueden competir. El problema es que tratamos de arreglar lo que hemos hecho mal haciéndolo mal. O sea, parcheamos sobre una ilegalidad. Como las administraciones públicas no han convocado procesos selectivos, ahora se nos ocurre convocar procesos selectivos a los 20 años. Pero resulta que esos procesos selectivos son tan ilegales como los primeros. ¿Por qué? Pues porque no se han convocado dentro de los plazos legales. 2, porque no son una medida sancionadora, como os he dicho anteriormente, y por tanto no cumple la directiva. Y 3, porque son injustos. No puede competir un funcionario interino que tiene 55 años con cargas laborales y familiares con un chaval de 22 años que vive avesamente en casa de sus padres. Es imposible que compitan, imposible, porque los segundos no tienen ni tiempo, es una oposición concurso, no lo olvidéis, no es un concurso oposición, es una oposición concurso, no tienen ni tiempo para poder estudiar porque tienen que seguir trabajando, ni formas, las mentes con 50-55 años no son las mismas que con los que tienen con 22 años. Luego la solución que se ha propuesto en este país es, primero, ilegal y segundo, injusta. Injusta desde esa perspectiva de la competitividad, pero también es injusta porque no habéis hecho nada para merecerlo. Aquí el que ha infringido la normativa nacional ha sido las administraciones empleadoras. Vosotros habéis desempeñado, el funcionario interino ha desempeñado su función de una manera correcta, brillante. Los que lleváis tantos años es por méritos propios. Los que no han servido, ya se ha buscado la administración empleadora las mañas para cesarlos. Los que llevéis tantos años es porque habéis desempeñado la tarea pública, insisto, de una manera brillante. Y no se os puede pagar ese servicio prestado al ciudadano con un cese o un despido encubierto como es este. Estamos ante el mayor ERE de la historia. Es un ERE que afecta a 800.000 personas, que son 3 millones de familias en España. Es increíble que en nuestro país, en el siglo XXI, los políticos no traten de buscar una solución de estabilización de este personal y vayan por la vía de un ERE encubierto que puede dar lugar a un cese de 800.000 personas. Es increíble que cada cual en su ayuntamiento tome nota. Tome nota en su propio ayuntamiento, porque sumando es como se hace el cesto.
Y es evidente que si cada ayuntamiento busca una solución de estabilización de este personal, primero, estará actuando con arreglo a la ley, segundo, estará actuando con arreglo a justicia y estará actuando con arreglo a criterios éticos morales, que nunca se nos olvida muchas veces hablar de ética y de moralidad. Y si no lo hace y va por la vía de unos procesos de estabilizaciones ilegales, injustos e inmorales, estará actuando de forma injusta, ilegal e inmoral. No hay más remedio que ir a una vía de estabilización. Primero, porque la legislación nacional lo impone. Segundo, porque la legislación europea lo exige. Y tercero, por razones de justicia y de moralidad. No podemos pagar a quienes nos han prestado estos servicios a los ciudadanos con un despido prácticamente libre y gratuito. Quizá lo entenderéis mejor si os hago esta pregunta. ¿De qué vamos a examinar a los médicos de urgencias que nos han salvado del COVID? ¿Vamos a tener la vergüenza de examinarles de qué? Si se han jugado la vida por nosotros. ¿De verdad vamos a llegar a estos extremos? ¿De examinarles de qué? ¿Qué le vamos a preguntar? Si se han pasado un año entero salvando vidas humanas con el riesgo de contagiarse y de contagiar a los suyos. ¿De qué le vamos a examinar? Pues esto, trasladarlo a los servicios sociales de vuestros ayuntamientos, al servicio de urbanismo de vuestros ayuntamientos, a los servicios docentes de vuestros ayuntamientos. Es exactamente lo mismo. Y si este país persiste en esta idea de que hay que superar un proceso selectivo para defender no sé qué derechos de quién, o para defender no sé qué cortijos de quién, dejando en la calle a 800.000 de nuestros ciudadanos y en la miseria a más de 3 millones de personas con sus familias, es para pensárselo seriamente. Por eso creo que os hago una llamada a los políticos para que presionéis a vuestros partidos políticos para que se busque una solución. Creo que esto es importantísimo, que se busque una solución de estabilización, por razones de legalidad, de justicia y de moralidad. Y en esta línea nos encontraréis siempre. Y yo creo que nada más, creo que ya me he enrollado mucho, no sé qué hora es, con lo cual yo prefiero que me hagáis preguntas, porque creo que se avanza mucho más en el diálogo que en una exposición de ideas nada más, ¿no? Yo os he contado un poco cómo está la normativa comunitaria, qué es lo que hay que hacer, y vosotros sois los que me tenéis que plantear las dudas. Levantad la mano quien quiera pedir la palabra. Vamos a hacer un turno cerrado de 6. Yo la he leído porque quiero hacer una pregunta. Javier, supongamos que eres alcalde del municipio. No te deseo tanto mal, bueno, supongamos que estás en esa situación, tienes una ley de presupuesto y unas normas que te obligan a convocar unos procesos selectivos. Pero a la vez has estado comentando que la primacía del derecho comunitario nos dice que toda autoridad, sea del rango que sea, está obligada a respetar el derecho comunitario. ¿Cómo solventaría tu papeleta como alcalde de ese municipio? Te voy a poner un ejemplo que vas a entender fenomenal. Todas las leyes de presupuestos desde el año 2007 al año 2012 obligaban a no convocar oposiciones. Pues bien, esto ha dicho el Tribunal de Justicia Europea que es ilegal y que teníais que haber desobedecido esas leyes de presupuestos y haber convocado oposiciones para no abusar de la temporalidad. Es lo que hizo la sentencia de 3 de junio. Esto es exactamente lo mismo. El principio de preferente aplicación del derecho de la Unión obliga a no aplicar ninguna ley nacional que esté en contra del derecho de la Unión. Por tanto, yo como alcalde lo que haría es estabilizar, como han hecho ya algunos alcaldes, concretamente 2 alcaldes de España, estabilizar a su personal. Es decir, transformarlos en empleados públicos fijos, aplicando el principio de prevalencia de preferente aplicación del derecho de la Unión. Y porque estáis obligados a ellos. Incumplir el derecho de la Unión con el pretexto de una ley nacional, de que estéis obligados a aplicar una ley nacional, supondría un incumplimiento consciente de una ley, que además es de preferente aplicación sobre la norma interna. No sé si me he explicado, creo que he sido claro. ¿De acuerdo? Javier, mira, una pregunta de actualidad. Hemos enterado que el día 22 de junio se reúne a la Sala de los Sociales del Tribunal Supremo. Si se reúne a la Sala de los Sociales del Tribunal Supremo para realizar la sentencia el 3 de junio,
es que hay algo que tendrán que discutir, ¿no? Supongo que habrá, tú sabes algo de si claro, es que... van a cambiar los criterios la sala de lo social y después, por ende, cambie la del contencioso administrativo. Claro, las sentencias... a ver, voy a explicaros un previo nada más. Las sentencias nacionales no son vinculantes. Es decir, el Supremo puede decir lo que quiera, pero si un juez nacional estima que el Supremo se ha equivocado, dicta una sentencia en razón de la independencia judicial y puede dictar una sentencia contraria a lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Esto no pasa en Europa. Las sentencias del TJUE son vinculantes porque su función precisamente es homogeneizar a todas las legislaciones de Estados miembros y a todos los tribunales para evitar interpretaciones discrepantes entre órganos jurisdiccionales. Por tanto, las sentencias del TJUE se cumplen, sí o sí. Te gusten o no te gusten, las compartas o no las compartas. Ese es el previo, ¿de acuerdo? ¿Qué ha ocurrido? Que la sentencia de 3 de junio enmienda la plana del Supremo. Es que el Supremo venía diciendo que un solo contrato no estaba acogido a la directiva porque la redacción tiene que ser sucesiva, es que venía diciendo que los nombramientos interinos para cubrir, hasta que se pruebe la plaza por función de carrera a través de procesos selectivos era legal, y es que venía diciendo que la causa del abuso eran las leyes de presupuestos y la crisis económica del 2008. Estas tres cosas venía diciendo el Supremo, tanto la sala contencioso como la sala de lo social. Y esas tres cosas se las carga la sentencia de 3 de junio, que de forma radical y resolviendo las cuestiones judiciales planteadas por el TSJ de Madrid, dice lo que dice. Un solo contrato está protegido por la directiva cuando no se ha convocado a oposiciones o sigue trabajando el funcionario público más de 3 años. 2. El que es contratado como interino a la espera de un proceso selectivo también está en situación de abuso. Y 3. Ni leyes de presupuestos, ni crisis económica, ni razón alguna puede limitar y vulnerar un derecho básico de los trabajadores europeos, los ciudadanos europeos. Con lo cual el Supremo tendrá que revisar toda su jurisprudencia y volver a dictar nuevas sentencias en este sentido. Ambas salas, porque ambas salas habían dicho esto. ¿Más? Buenas tardes. Hola. Me pongo las gafas de sol porque soy miope, no tengo otras. Mira, una cosita, ya yendo a algo más concreto. Yo presenté mi demanda de fijeza y curiosamente me han comunicado de su despacho que me adelantan mi juicio 9 meses por una reestructuración del juzgado de lo social. Lo tengo el día 27 de julio. La pregunta que quería hacer es ¿qué criterio, qué experiencia estáis teniendo de los juzgados de lo social de Málaga y en general aquí en Andalucía respecto a este tema? ¿Tenéis ya algún tipo de pronunciamiento? De Málaga no me suena, sí tenemos de toda España donde hace fijos a los interinos, sobre todo la jurisdicción social está mucho más avanzada la jurisdicción contenciosa administrativa. Hay juzgados que yo recuerdo de Toledo, de Santa Cruz, de Tenerife, de Bilbao, de Zaragoza, de Madrid, de Galicia, que todos ellos están reconociendo fijeza aplicando la directiva a los interinos. De Málaga no me suena ahora mismo que haya ninguno que lo haya hecho. Pero esto es un camino largo, es un camino que va poco a poco, es decir, hemos evolucionado de una manera espectacular desde el 19 de marzo de 2020 hasta ahora, desde la sentencia del 9 de marzo, que fue la que nos limitó todas las soluciones posibles y las encauzó hacia la estabilización del personal víctima de un abuso, hemos avanzado hasta ahora muchísimo, hasta esta sentencia de 3 de junio. Insisto que hasta ahora, hasta la semana pasada, se venía diciendo por los tribunales que un solo contrato excluye la directiva. Todo esto queda superado por esta sentencia europea. Yo creo que a partir de ahora vendrán mucho más sentencias a favor. Ya hay bastantes, pero poco a poco se van consolidando esta tesis de la estabilización. Ten en cuenta que es difícil cambiar la mentalidad de 3 siglos. Es decir, es muy difícil. Hasta ahora, hasta el 19 de marzo de 2020, el interino era un funcionario, una persona que estaba ahí, que no tenía ningún derecho, que no protestara, que estuviera callado, que si no se iba a la calle. Esta era un poco la visión del interino, ¿no? A partir de ahora ya pasa a ser un sujeto de derechos, donde puede actuar derechos, donde tiene derecho, una serie de derechos de igualdad, de no discriminación, de estabilidad. Todo esto nace con la directiva comunitaria, ¿no? Claro, cambiar esa mentalidad no es fácil. No es fácil, de hecho, la estamos cambiando gracias a Europa. Os recuerdo que lo pasó con las cláusulas solo de las hipotecas, ¿no? Que hasta el Supremo dijo que eran válidas, hasta que llegó el TJUE y dijo, mire usted, ¿qué están ustedes haciendo en España? Son abusivas, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es decir, hasta que se cambia la mentalidad pasa tiempo, pero es verdad que poco a poco, a base de convencer y de hablar con la gente y de explicarle lo cual es la solución más razonable, más justa, más
viable, se van cambiando, también los tribunales van cambiando, ¿no? Empezó el TSJ de Galicia, desde el año 2018 viene diciendo que la fijeza es la solución, y poco a poco vamos consiguiendo que otros juzgados tribunales nos vayan dando la razón. Sí, bueno, yo he querido entender, que además del cual me alegro, que has comentado antes, que bueno, que cada administración puede acometer esa, de manera propia, la iniciativa de la fijeza a los trabajadores en esa situación. Entiendo una administración, un ayuntamiento, por ejemplo. Nosotros presentamos en el último pleno una idea que planteamos, que fue rechazada, pero bueno, lo planteamos para la creación de una comisión informativa del pleno, pero con participación no solo de partidos políticos, sino de sindicatos, plataformas, expertos, como es tu caso, a través de la cual se hubiese llegado a una solución al Ayuntamiento de Marbella con las especificidades del Ayuntamiento de Marbella. Hay una historia atrás de integración de personas que estaban en las sociedades municipales, pasaron al Ayuntamiento, y hubo, de hecho, una integración entre unas personas que estaban, unos trabajadores que estaban en lo que eran OALE, organismos autónomos locales, que pasaron a integrarse en la plantilla municipal, precisamente por el principio que tú has planteado de igual trabajo, iguales derechos, es decir, igual trabajo, igual sueldo, etcétera, etcétera. Eso se hizo entre 2015 y 2016. El otro día lo planteamos de nuevo para empezar a estudiarlo, para ver de qué manera se podía hacer, porque ni todos los casos son iguales, ni se puede hacer de golpe, porque es lógico que hay que estudiarlo y no es un plazo. Se rechazó, pero veo y entiendo, por lo que estás diciendo, que podría ser una vía, algo parecido, a través de la cual se pudiese estudiar la situación de los trabajadores, en concreto en este caso hablo del Ayuntamiento de Marbella, para avanzar en esa consolidación o fijeza, o como queramos llamarlo, el proceso de consolidación, entiendo que tú estás planteando que no es la solución, y que la solución tiene que ser convertir en fijos, laborales o funcionarios, a los trabajadores que han estado en esa situación durante muchísimos años y que evidentemente pasaran un proceso selectivo, el que sea, desde una entrevista, como tú has dicho, a aportar un currículum o lo que fuese, en un momento determinado, en este caso, pues puede hacer décadas. Entonces, sí, en ese sentido, te agradecería que nos guiases un poco también, si tenemos que seguir en esa línea, porque a lo mejor es importante y podemos abrir una brecha, la cual no de manera inmediata, porque te digo que el último pleno lo rechazaron, pero que podría ser una forma de iniciar un proceso que terminase con esa fijeza automática, de alguna manera, de estos trabajadores. Claro, primero contar conmigo, por supuesto, eso está claro, pero es que existen precedentes, y lo grave es que existen precedentes en nuestro país de que se ha hecho. Los mestos en sanidad, te recuerdo, ¿no? En el año 2000 entraron por la presentación de una mera memoria más de 10.000 o 12.000 sanitarios en nuestro país, es decir, tenemos precedentes sin ningún tipo de problema. Lo que no entiendo es por qué ahora no se quiere hacer cuando la normativa comunitaria es mucho más sólida y mucho más radical de la que existía antes. Antes se hizo sin estar en vigor la directiva comunitaria, ahora se está haciendo, ahora ya tenemos instrumentos para hacerlo porque la normativa comunitaria y sobre todo las entidades del TJUE nos van marcando el camino para hacerlo. Estoy de acuerdo contigo, no todo el mundo está en abuso, no todo el mundo está en abuso. Yo he dado algunas pautas generales de cuándo se termina el abuso y hay que hacer una labor de investigación, pero sí te digo otra cosa, que es que hay muchos instrumentos ya nacionales que van previendo esa posibilidad. La ley de presupuestos de 2021 la está estableciendo, pero es que hay otra directiva comunitaria que tampoco se aplica en nuestro país, que va dirigida a la cesión de trabajadores, porque muchas veces ocurre que los ayuntamientos se incorporan trabajadores por vía de cesión ilegal. Pues bien, esa directiva dice que los derechos de los trabajadores cedidos no pueden ser inferiores o distintos a los que tienen la empresa cedente. Es obvio, ¿no? Si tú eres un fijo en una empresa cedente y al final, por decisión legal, pasas a trabajar en el ayuntamiento, tienes que mantener la condición de fijeza. Porque no puedes, por culpa, no por culpa del trabajador, sino por culpa de una mala gestión, de una mala praxis administrativa, al final ese señor acaba siendo un funcionario, un empleado público, y no puede sufrir una minoración de sus derechos. Tampoco se aplica esta directiva en nuestro país. Por ejemplo, si Europa está muy avanzado en el ámbito de los derechos sociales, está muy avanzado en el ámbito de los derechos de los ciudadanos, pero muy avanzado en el ámbito de sus ciudadanos. Lo que hace falta es conocer el derecho de la Unión y aplicarlo. El problema que tenemos en este país es que, o porque nos hemos incorporado a la Unión Europea, o porque no queremos hacerlo, pero lo cierto es que estamos incumpliendo la normativa comunitaria todos los días. Hay un dato que a mí me parece llamativo. En la Unión Europea, ¿cuántos son? ¿26 países? 27, 26, los que sean. De cada 10 sanciones que impone la Comisión Europea a un país miembro por incumplir la normativa comunitaria, 7 son para España y 3 para los otros 25 países. Con eso está dicho todo de cómo actuamos en la Unión Europea. No puede ser
Primero, a mí me da vergüenza como ciudadano que la Unión Europea me tenga que sancionar por no cumplir la normativa comunitaria cuando estoy en un foro que es un foro de derechos y de obligaciones. Y también me da mucha vergüenza que seamos los primeros en pedir ayudas europeas como la ayuda del COVID y los últimos en cumplir las obligaciones. No puede ser que exijamos derechos, la PAC, las subvenciones, los planes de formación y que no cumplamos las obligaciones de la Unión Europea. Es que no puede ser. Y esta es una... Hay obligaciones y obligaciones, como yo digo. Todo lo que tenga que ver con derechos de los trabajadores son obligaciones, son las primeras. Luego están las obligaciones de otro orden, pero lo que tenga que ver con los ciudadanos debemos de ser los primeros en cumplirlas. Y esto es un caso típico de derechos sociales. Quiero que lo entendáis. Es que esta gente se juega su pan y el de su familia. No estamos hablando aquí de ideologías, no estamos hablando de privilegios, no estamos hablando de preferencias, estamos hablando de supervivencia. Porque todos estos interinos, muchos de ellos son mujeres. El 75% tienen más de 50 años y el 75% son mujeres. ¿Alguien me puede explicar aquí dónde van a encontrar empleo con este perfil mujer mayor de 55 años? ¿Alguien me puede explicar? Lo estamos condenando al subsidio, a la miseria, pero además lo estamos perjudicando mucho más. Si no lo estabilizamos, este personal no solamente lo condenamos a ser una carga social, al subsidio, sino que además, que no se lo merecen, por otro lado, es decir, pues yo entiendo que a un delincuente, pues bien, que a un infractor, pues bien, que aquí no presta bien sus servicios, pues bien, o tiene alguna explicación, pero que son modélicos en la prestación de sus servicios. Lo estamos condenando a esto, pero le estamos condenando a algo más. No te olvides que la pensión de jubilación se determina en función de lo cotizado en los últimos 10 años. Si yo despido a una trabajadora con 55 años y no encuentra empleo, nadie va a cotizar por ella. De tal manera que cuando cumpla 65 se jubilará, pero la pensión no será de 1.200 euros que le corresponde, será de 700, será la mínima. Lo estamos condenando a todo eso. Por eso, cuando hablo de justicia, hablo de moralidad, hablo de ética, el mensaje es ese, oye, que es que no hay alternativa a la estabilización, que cualquier alternativa es moralmente reprobable, moralmente desastrosa. Y por eso creo que la estabilización, porque tenemos instrumento para hacerlo, porque la legislación lo impone y sobre todo porque no hay otra solución que no sea esa, es imprescindible. Y creo que la responsabilidad de todo gobernante está atender los derechos de los ciudadanos. Yo ya estoy harto que los políticos se peleen por mociones de censura, por quién tiene más capacidad para decidir, para solucionar problemas que son políticos. Aquí estamos pidiendo que busquéis una solución social para un grupo de españoles que no es un grupo mínimo, que son 800.000 trabajadores, que son 3 millones de personas. Son 800.000 familias que están viendo que su empleo corre peligro, que su sustento corre peligro. Por eso creo que deberíamos de ser los primeros, y los partidos políticos deberían ser los primeros en adoptar decisiones, en donde gobernáis y donde no gobernáis. Si no gobernáis en Marbella, intentarlo y procurarlo y convencer y sumar, y donde gobernáis hacerlo, porque creo que es una necesidad social. Hola, buenas tardes. No veo. Hola. A ver, si consiguiéramos que nos consideraran fijos a escribir, tendríamos los mismos derechos que los funcionarios. También en cuanto a promoción, Claro, a ver, de servicio y tal. la directiva tiene 2 patas. Lucha contra el abuso, igualdad de derechos. Aunque no estés en abuso, ya tienes igualdad de derechos. La promoción interna debía ser factible para los funcionarios interinos también, aunque no estén en abuso. ¿De acuerdo? Con lo cual, por supuesto, que si no estando en abuso tienes igualdad de derechos, estando en abuso, a más. ¿De acuerdo? Lo que yo digo es que, claro que tienes derecho a la promoción interna y a los ascensos y a los traslados. Lo que pasa es que también digo que un funcionario de carrera tiene en esos concursos de concurrencia competitiva una mayor puntuación, que es haber superado una oposición específicamente para ese cuerpo, y que eso se tiene que valorar también, como se tienen que valorar tus méritos de la misma manera, tu antigüedad, tus cursos de formación, tus estudios, es lo mismo, ¿no? Al final compensaréis y al final se valorarán quién es el que mejor reúne los requisitos para aspirar a esa plaza, para promocionarse, ascender o en un concurso de traslados. Pero que tienen los mismos derechos, que los deberíais de tener ya. Poco a poco se van consiguiendo.
La excedencia se va consiguiendo, el TSJ de Valencia ya la ha reconocido los interinos, por ejemplo, el reconocimiento de grado, la carrera profesional, supongo que acaba de reconocer el año pasado. Es decir, poco a poco, la vergüenza que me da es que lo estamos consiguiendo a los 20 años de la entrada en vigor de la directiva, pero por lo menos lo se van consiguiendo ya. Esto tenemos que tenerlo ya reconocido, interiorizado desde el año 2000, que entró en vigor la directiva. Y lo estamos consiguiendo en los años 2021, 2020, 2019, ¿no? Pero se van consiguiendo poco a poco. Yo creo que la discriminación es algo tan reprobable como el abuso en cualquier condición de trabajo. Si tú realizas las mismas funciones como función de carrera, tienes que tener los mismos derechos. Eso es obvio. Y los mismos derechos son todos los derechos. No, la promoción, la carrera, los ascensos, los retributivos, las situaciones administrativas, los cursos de formación, el reconocimiento de grado, los mismos derechos. Pues pedirlo y exigirlo, porque la directiva es clara en ese sentido y porque los tribunales cada vez están reconociendo con mayor rigor y con mayor fuerza el principio de no discriminación. Pero esta es la segunda batalla. Ahora estamos con la primera, que es la del abuso, ¿no? Nada, por Dios. Y segundo, comentarles de que lo que usted acaba de decir, yo llevo 16 años, tengo 62 años, creo que no tengo 15 últimos años cotizados, que lo mínimo se necesita, y es justo eso ahora cuando voy. Con el trabajo necesito tener esa seguridad, que por eso es la necesidad, ¿no? Porque... Mira, yo voy a contar una anécdota porque me parece muy significativa. De las primeras conferencias que yo di esta materia en el año 2014 o 15, 16, por ahí fui a Canarias y la di en el sindicato UGT. Y cuando acabé la conferencia se me acercó un grupo de gente, ¿no?, a hacerme preguntas, y había una señora a mi lado que no paraba de tocarme. Yo hacía así, pero la señora me seguía tocando, yo seguía contestando a los demás y la señora me seguía tocando aquí, así, de verdad, todo el tiempo así. Y yo ya le dije, señora, y entonces me fijé y estaba llorando. Estaba llorando la señora. Le dije, ¿qué pasa, señora? Me dijo, mira, tengo 65 años, me jubilo el mes que viene. No tengo, llevo 35 años trabajando en la Administración de Justicia, funcionario de la Administración de Justicia. Llevo 35 años sin poder tomar las vacaciones en el mes de agosto. Porque primero elegí a los de carrera, luego elegía yo. Llevo 35 años sin pasar la Navidad y fin de año con mis hijos. Porque primero elegí a los funcionarios de carrera, luego elegía yo. Y yo tenía que hacer las guardias. Y de repente me dice usted, yo estoy llorando, me dice usted que yo tenía los mismos derechos que los demás, que yo era lo mismo que los funcionarios de carrera. Le digo, sí. Y me dice, pues quiero presentar una reclamación de fijeza. Y le dije, no, es absurdo, te vas a jubilar el mes que viene, no te gastes el dinero en una reclamación de fijeza, es absurdo. Me dijo, no, está usted equivocado. Quiero presentar la reclamación de fijeza para obtener una sentencia que me diga que yo era igual que ellos. Porque quiero llegar a mi juzgado y decirles, mirad, yo era como vosotros y me habéis tenido durante 35 años discriminada, iba a decir puteada, pero la palabra es puteada, ¿no? Esto, por desgracia, es una excepción, pero esto ha sucedido en nuestro país durante muchos años. Y con esto hay que acabar, porque os he dicho antes que el abuso genera un efecto perverso, que es el miedo. O sea, vivir con miedo, trabajar con miedo a tu empresario, a que puedas ser echado, a que puedas... Eso te provoca que aceptes cosas que no tienes que por qué aceptar, te provoca aceptar discriminaciones. Eso me parece que en el siglo XXI es intolerable, que ocurra en el sector público, que estamos hablando del sector público, que es el sector de todos los ciudadanos. Es el sector que tiene que dar ejemplo en empresas privadas. ¿Con qué cara le pedimos a un empresario privado que no haga ERTEs, que no firme contratos basura, que contrate trabajadores fijos, cuando nosotros estamos haciendo justamente lo contrario? ¿Cómo es posible que en el sector público español pase esto? Cuando es nuestro sector, es el sector de todos los ciudadanos, es vuestro sector. No porque seáis funcionarios públicos, sino porque lo pagáis, como todos nosotros. Me parece de verdad inconcebible que los políticos no busquen una solución. Es que me parece de verdad, no sé cómo calificarlo, ¿no? Y creo que es importante que todos seamos conscientes de esto y que todos luchemos en esta línea. Y no hay más solución, es que no veo ninguna otra que no sea la estabilización. ¿De acuerdo? Última pregunta. Sí, por aquí, Javier. Sí, ya,
En relación con el tema de los políticos, de las administraciones estatal, autonómicas, locales, diputaciones, de que todos manden un único mensaje. Es decir, estoy pensando en las declaraciones del ministro de Educación Pública, de Educación Pública, refiriéndose a la sentencia, a la última sentencia, hablando de que no se puede hacer fijo a un trabajador por ley. Creo que no lo está entendiendo, o que la directiva comunitaria no obliga a la fijeza. Es decir, que se mande un mensaje en la misma línea y que se cumpla la directiva europea. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría preguntarte por el caso de aquellos trabajadores en uso de temporalidad que accionaron contra su administración y que volvieron a ella como laborales indefinidos no fijos. Tú te acabas de decir, evidentemente no se ha dado solución a su problema porque siguen siendo temporales. Entonces, ¿tendrían que volver a accionar de nuevo para adquirir fijeza en la administración? Sí, claro, el indefinido fijo es un temporal. El temporal se define, en la cláusula 3 del acuerdo marco se define como aquel cuya duración de contrato está sujeto a término o condición, frente al temporal. El indefinido, que es aquel que no tiene límite en la prestación de sus servicios. Luego, tan temporal es un temporal como un indefinido no fijo, si es que cesa por las mismas causas. Esto es una figura que nos inventamos los abogados del Estado y que nos la compraron en la Sala de lo Social del Supremo. En aquella época, en los 80-90, no existía la directiva, pues había que buscar una solución para aquellos que llevaban muchos años trabajando en la administración, que no eran temporales y que había que darle una solución. Y se inventó la figura del indefinido no fijo, pero es una figura artificial, ficticia, que no tiene contenido sustancioso. Al final es lo mismo que un temporal, es simplemente cambiar el nombre, pero los derechos son prácticamente los mismos, con lo cual no tiene ningún sentido mantener esta figura. Se puede mantener el nombre, pero transformándolo en lo que debe ser, con las mismas condiciones que los fijos. En cuanto a lo que me preguntas del ministro Iceta, es que no sé qué sentencias lee él, ni cómo las interpreta, no te puedo decir, pero a mí me duele mucho que un partido socialista que ha sido el autor de todas la evolución que en materia de derechos sociales han producido de la restauración de la democracia y de la dictadura, no podemos desconocer que todos los avances en los derechos sociales, todos han venido de la mano del PSOE. No entiendo esta postura que tiene este partido socialista, que es el autor, insisto, o el responsable de todos los avances, de todos los derechos que tenemos los trabajadores en España. No puedo entender que no haya cogido la bandera del liderazgo en esta cuestión. Esto tiene que estar solucionado ya por una ley. Te lo he explicado antes. Es decir, por ley se puede hacer cualquier cosa, incluso en contra de la Constitución. La sentencia de febrero de 2021 es que es clave, la de Grecia. Se aplica la ley sobre la Constitución griega, a pesar de que la Constitución griega prohibía que por ley se hicieran fijos los interinos. Lo prohibía literalmente. Y el tribunal dice que hay que aplicar la ley griega, la ley griega de 1920, que los hacía fijos. ¿Por qué? Porque si no, el abuso quedaría sin sanción y se socavarían el objetivo y el efecto útil de esta norma comunitaria. Luego, por ley puede hacerse lo que quiera, sea o no constitucional. Los podría transformar en magistrados. Fíjate el disparate que estoy diciendo. Podría hacerlos interinos magistrados si quisiera. ¿Por qué? Porque esa es la sanción que procedería a aplicar en nuestro país. Porque por ley puedo hacerlo aunque esté en contra de la Constitución del 78. Por eso no entiendo esta negativa o esta... es que tampoco es una negativa, no entiendo la posición del ministro en el sentido de no tomar el liderazgo en esta materia y no propiciar una reforma legislativa que fuera en esta línea. Pero en cualquier caso, vuelvo al principio, eso no libera a los ayuntamientos de adoptar las medidas necesarias para estabilizar este personal, aunque no haya ley. ¿Vale? Bueno, Javier seguirá viniendo a Marbella, pero a las 9 tiene un vuelo desde Granada y lamentablemente tenemos que dar por finalizado el acto ahora mismo. De la organización, pues daros las gracias por vuestra participación y seguiremos en esta línea desde Málaga hasta Manilva y el interior, por supuesto, de la provincia. Y seguro que al menos en Marbella no estamos solos. Vamos a pelear a muerte porque hay instrumentos jurídicos y sobre todo porque tenemos la razón. Así que buenas tardes y gracias por la asistencia.